llegó una persona, sacó su cita, eran madre e hija. Las dos muy, muy jóvenes, ¿sabes? Y muy parecidas, muy, muy guapas. Me fueron a consultar y en la consulta pudimos ver que tenían una dificultad muy fuerte con un familiar, en donde se estaban peleando de alguna manera una situación profesional. Había muchas rencillas y la mamá de estas personas estaba muy dividida. No las apoyaba a ellas y se apoyaba a la otra parte, un hermano de ellas. Entonces, en la lectura vimos que la energía estaba muy oscura, que era una persona que había estado actuando con malicia y que no las dejaba avanzar. Que ellas tendrían que buscar protección y cómo salir adelante, porque esta persona estaba tratando de cerrarles todos los caminos por todas partes, un hermano de estas personas. Entonces, me acuerdo que estuvimos hablando de eso, yo les recomendé hacer algunos rituales y les recomendé mandar decir unas misas a la iglesia, unas misas muy específicas para quitar esa energía de oscuridad que estaba viendo. En ese momento, cuando les digo que hagan este tipo de misas y de oraciones, junto a mí se presenta esa energía de oscuridad que nunca había visto. Y entonces me dice, no te metas. O sea, tal cual con esas palabras sí. Te lo dijo. Me acuerdo que yo, a pesar de tener muchos años de trayectoria y de haber vivido muchas experiencias, sentí terror. Me acuerdo que en ese momento detuve la lectura y lo que estábamos platicando y les dije, es mejor hablar después. Me acuerdo que ellas se quedaron un poco confundidas, pero lo aceptaron. Ellas se fueron. Yo decidí irme a mi casa de ustedes. Me quedé pensando en esa energía que a mí me había impactado porque nunca había visto energía tan oscura, tan agresiva. Me acuerdo que abrí el refrigerador y saqué 2 jugos de cristal, que es un cristal grueso, y los 2 jugos se me quebraron en las manos al mismo tiempo. En ese momento sentí que algo no estaba bien. Me acuerdo que yo continué, subí las escaleras y escuché que me dijo, te voy a dar en donde más te duela. No estoy jugando. Ok, o sea, el aviso era fuerte. Era directo. Era directo. Me acuerdo que yo me angustié mucho, me preocupé y no hice caso. Tomé mi teléfono, le quise hablar a una persona y en ese momento veo que esa persona me bloquea. Y dije, ¿qué pasa? Empiezo a quererme comunicar con otras personas y veo que me bloquean, que no entran las llamadas, uno por uno de mi WhatsApp. Sin entender qué estaba pasando, pero empecé a sentir un poco de ruido en mi cabeza. Recuerdo que en ese momento yo misma sentí que algo no estaba bien y les hablé a estas personas cuyos sí me pude comunicar con ellas. Y les dije que era necesario que pararan todo. En ese momento me dice la más joven, la hija, y me dice, por favor, no nos hagas esto, güera. Hemos ido con muchos brujos, con santeros y mucha gente y nadie nos ha querido ayudar. Y le dije, por supuesto, pero ustedes no nos han dicho de qué se trata esta energía. Algo estaban ocultando. Esta energía es sumamente oscura. Y me dijo, por favor, te lo pido, ayúdanos. No nos abandones. Para mí fue algo muy fuerte porque me estaba diciendo que nadie había querido ayudarlas. Y yo me sentí muy comprometida, pero asustada al mismo tiempo. Desde luego. Le dije que hablaríamos, pero que cambiaríamos la forma de resolver las cosas porque no era la energía que nos iban a permitir manejar. Recuerdo que después de eso tuve un incidente y vi algo, no sé, que es muy desagradable que les cuente, pero vi un accidente en donde un animalito perdió la vida. Y sentí algo terrible porque para mí los animales son sagrados. Yo no sacrifico animales. No soy santera. Respeto a mis amigos de la religión yoruba. Yo no sacrifico animales y no soy santera. Soy bruja. El que atropellaran a ese animalito en mi cara fue terrible. Fue ese día. Y me acuerdo que, no, aunque no era de mi pertenencia, yo me bajé a auxiliarlo porque no había fallecido del todo. Y lo volvieron a atropellar en mi cara. Entonces sentí una agresión terrible.
Sentí que me querían mostrar algo que no me estaba gustando. Mi pareja decidió que fuéramos a cenar y yo no quería salir. Regresando, yo estaba todavía muy nerviosa y me acuerdo que nos interceptaron patrullas queriéndonos extorsionar. Sí, sin reconocernos, sin entender. Yo veía su mirada perdida. Y yo decía, algo está muy mal. Hasta que yo empecé a hablar de deidades, fue cuando llegó alguien y me ayudó a que esto se solucionara. Me acuerdo que me quedé muy espantada porque empecé a tener como muchos reflejos de te voy a fastidiar por haberte metido en donde no debes. Esto nunca se lo había contado a nadie. Y me acuerdo que después de eso hablé con estas personas, las cité y les dije, no podemos ayudar a tu hermano puesto que hay una deidad que es de oscuridad y es muy grande y no lo va a permitir. Me acuerdo que hicimos una negociación. Hablamos con esa deidad. Decidimos no meternos con ese hombre porque dijo que le pertenecía. Pero le pedimos que no se metiera con ellas porque ellas le pertenecían a la luz. A partir de ese momento, las cosas se calmaron. Cada quien sigue su camino. Cada quien trabaja su energía. Cada quien genera su propia economía. Y ya no se han vuelto a pelear ni a meter uno con el otro. Pero fue para mí muy complicado porque cuando la energía te avienta, te escupe, te saca de donde no debes de estar y es cuando prefieres negociar, retirarte y solo proteger hasta donde tú puedas.